Dale. Gracias por lo pronto a todas y todos por venir. Este encuentro que estamos teniendo hoy se da y se inscribe en una serie de charlas y encuentros que tenemos desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Y me rebota la charla, acá hay compañeras y compañeros de afuera, pero ayer acá se entregaron los Martín Fierro y me rebota Norman Brisky, un actor argentino muy conocido, que en su discurso cuando recibe el Martín Fierro hablaba de la necesidad de aunar todas las luchas, ¿no? O sea, ustedes saben que acá la Universidad Nacional y todas las universidades de Argentina estamos en una lucha grande, pero nos hacemos eco de todas las luchas. Y en este caso en particular, a través del compañero Matías Capeluto, que está presente, articulamos con el Comité por la Libertad de Jorge Glass, que Jorge Glass haga una muy breve introducción, pero la idea es que puedan hablar los invitados al respecto. Pero usted sabe que fue vicepresidente de Ecuador en 2 oportunidades y está detenido en una cárcel de máxima seguridad, que eso sabemos que es parte del lawfare, pero acá lo particular del caso es que fue secuestrado de una embajada en donde tenía asilo político. Y eso constituye una gravedad extrema más allá de los derechos humanos vulnerados que está teniendo en la prisión. Entonces le da una particularidad al tema que, si bien no es el único que ha habido, sabemos que hay otros casos en la historia de asaltos a embajadas. De hecho, en Argentina hubo uno en el año 55, 56, muy poco conocido, en la embajada de Haití. Pero bueno, es el último que ha habido y constituye una de las violaciones a la soberanía de un país más graves que ha habido en los últimos tiempos. Dicho esto, a mí me gustaría presentar a nuestra querida rectora, a la doctora Cristina Camaño. La doctora Cristina Camaño va a ser quien presente a los invitados, a quienes desde ya le doy la más cordial bienvenida de alguna manera a nuestra casa de estudios. Hoy por hoy esto vendría a ser como una suerte de embajada nuestra, este MIT, así que acá estamos en nuestra casa de estudios, nuestra querida Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. La doctora Camaño, hoy por hoy rectora electa en nuestra universidad por la Asamblea Popular, la Asamblea Universitaria, ha sido directora de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, y durante muchísimos años ha sido fiscal de la Nación, en casos más que resonantes y emblemáticos. Así que le doy la bienvenida a Cristina, y Cristina se va a encargar de ir presentando a los invitados. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente. No va a haber preguntas, digamos, a viva voz, sino que se van a canalizar a través del chat. La idea es que hable primero Marco Enríquez, que haga una introducción, Marco Enríquez Ominami, sobre derecho internacional, sobre el caso en particular, y después sí, Sacha Llorenti, que pueda contarnos en detalle qué es lo que está, cuál es la situación actual de Jorge Glass en un penal de máxima seguridad en Ecuador. Bueno, adelante, Cristina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar acá. Bueno, la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha generado este encuentro de solidaridad internacional con el expresidente Jorge Glass. La idea del encuentro de hoy, como bien decía Adrián hace un ratito, es hablar sobre la situación de Glass, expresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, secuestrado de la Embajada de México en Ecuador, donde se encontraba en calidad de refugiado político. Actualmente está en una cárcel de máxima seguridad, desconociendo este país los tratados internacionales. Y el gobierno de Noboa mantiene su postura de que el asilo concedido por México no es lícito, y esto complica la situación del ex vicepresidente ecuatoriano. Glass está preso desde que fue allanada la embajada mexicana en Quito, y él fue sacado a la fuerza de la embajada. La Secretaría de Exteriores mexicanas le pidió al gobierno ecuatoriano un salvoconducto que le permita a Glass salir del país, arguyendo razones humanitarias, como son los problemas de salud que hoy por hoy tiene Jorge Glass. Pero Noboa dijo, ya adelantó que no iba a cambiar su postura y que no iba a conceder ningún salvoconducto para permitir la salida de Glass de la cárcel. También, y tratándose de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo han hecho una declaración
a favor de la libertad de Jorge Glass, que a mí me gustaría leerla, si es que nos dan, ¿no? ¿Está bien? Dice así: la Asociación Madres de Plaza de Mayo exige la libertad de Jorge Glass o, en su defecto, su traslado a México, país donde hoy son respetados los derechos políticos de todos sus habitantes, no como sucede en Ecuador y también en nuestro país, Argentina. El caso de Jorge Glass es una anomalía en la historia de las relaciones diplomáticas y en la del mundo del derecho internacional. A diferencia del secuestro de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Inglaterra, que contó con la aveniencia del personero de la traición a Rafael Correa, el expresidente Lenín Moreno, en este caso se trata de una violación flagrante del derecho internacional y de las normas más básicas de convivencia entre naciones, que permiten creer que cualquier país, por pequeño que sea, cuenta con autodeterminación y soberanía, independientemente del poder bélico de cualquier posible contrincante. Las fuerzas de seguridad que responden al venal usufructuario de la presidencia de la patria de Eloy Alfaro interrumpieron por la fuerza en el territorio de México, establecido legal y simbólicamente en su embajada, y raptaron a quien estaba alojado allí con estatus de asilo político, lo cual transforma el falso arresto en un secuestro con todas las letras. Actualmente, Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno, se encuentra secuestrado por el Estado ecuatoriano y en condiciones de detención que ponen en peligro su vida. La Asociación Madres de Plaza de Mayo exige que cese la tortura de un hombre que puso su vida a disposición de un proyecto de país. Pedimos por su libertad inmediata y por la posibilidad de que sea trasladado a México, país que le está ofreciendo refugio y del que, en términos jurídicos y soberanos, fue secuestrado de manera ilegal. Firmado Carmen Arias, Asociación Madres de Plaza de Mayo y filiales Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Bueno, luego de esto me toca presentar a Marco Enríquez Ominami. Él es político, cineasta, docente, diputado mandato cumplido de la República de Chile, fundador del grupo Puebla y actualmente coordinador general del grupo. Fue miembro del Partido Socialista hasta 2009, cuando renunció para ser un candidato independiente y así se presentó a elecciones presidenciales. En 2010 fundó el Partido Progresista y con este también se presentó a elecciones en el 2013. En ambos casos salió en tercer lugar. Como cineasta ha trabajado como productor, guionista y director de cortometrajes, largometrajes, reportajes comerciales, videos musicales y videos institucionales. Como docente es profesor honoris causa en la Universidad de Aquino, Bolivia, y profesor invitado en la Universidad de Rosario, Argentina. Marco, te escuchamos. Gracias, rectora. Qué gusto volver a verte. Primero, te conocí hace un par de años. Así es. Es un honor estar contigo y ser prologado por ti. Saludo a todas y a todos, esta gran universidad, y atrás de la rectora, un abrazo admirativo. Saludo a quienes conozco, otros no, ya fui presentado. A Sacha Llorenti, con quien hemos caminado intensamente en estos 2 meses, Sacha ya más tiempo. Yo de otra manera, apoyando la justa demanda de liberación, más bien que se cumpla el derecho en Ecuador. Como todas y todos sabemos, en los últimos años, América Latina y el Caribe ha conocido gobiernos conservadores y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el FMI, lo dicen todos los agentes económicos serios que observan América Latina y no tan serios, han sostenido que entre el 2003 y 2013, en términos promedio, hubo una década calificada de oro, década ganada, que son los gobiernos progresistas. Ante la enorme capacidad de representación popular de esos gobiernos y la reelección abrumadora de muchos de esos líderes, cambió la estrategia la derecha en otros adversarios. Y hay evidencia factual de relaciones completamente impropias entre fiscales, persecutores en esos países con fiscales norteamericanos, y a partir
de esas capacitaciones en Estados Unidos o los viajes de los fiscales a América Latina y el Caribe es que se activó un proceso para lo cual objetivamente no estábamos preparados. Yo en el mundo progresista, y parto por una reflexión autocrítica, creo que no vimos venir que las reformas procesales penales necesarias a los sistemas de justicia de nuestros países, no vimos venir la vulnerabilidad del sistema democrático a partir de sujetos nuevos en el debate democrático, los fiscales. Y se estableció un mecanismo, una secuencia de 4 pasos que quisiera brevemente describir en breves minutos. Y de esos 4 pasos, de lo que se ha editorializado, conceptualizado como lawfare o guerra jurídico, o instrumentalización del derecho para afectar adversarios, a mí me parece que de los 4 pasos de esa secuencia, la primera es la única importante para ser provocador. La primera se trata entonces de, ante un escenario electoral, utilizar un fiscal corrupto, un adversario contacta a un fiscal corrupto, que a su vez contacta un periodista sin ética, a veces corrupto también, y a partir de ahí comienza una maquinaria de imputaciones desformalizadas, vale decir, un artículo en un diario de circulación nacional o apenas digital que dice se estaría investigando una pista penal contra un líder político. Lo interesante es que el mecanismo siempre supone al inicio que los títulos de sanitarios tienen que ser de alto impacto, por tanto empezamos con lavado de activos, fraude al sistema electoral, fraude a la ley de subvenciones, fraude al fisco, evasión tributaria, etc. Un largo etcétera de imputaciones todavía aparecen con el carácter de supuestos, con una fuente oculta interesada, un artículo que en un 80% es fuente oculta, en off, sin un firmante. Ese mecanismo, el paso 1, tiene objetivos concretos, que son a mi juicio los relevantes. Paralizar ese liderazgo, matar su reputación digital primero, acompañar eso de un asesinato de su imagen en los medios tradicionales, aislarlo y arruinarlo políticamente. Ese primer paso me parece esencial para entender lo que pasó en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, con Lula, el presidente, en Brasil, con Evo Morales en Bolivia, conmigo mismo en Chile, y por supuesto, quizás el caso más, no complicado, porque complicado fue conectarme en esta aplicación, más complejo, es el de Ecuador. Porque en Ecuador no solamente el paso 1, que es el paso que nos mató a todos, nos afectó a todos. Los pasos que siguen se ejecutaron de manera muy torcida y muy precisa, con consecuencias concretas en Brasil, por ejemplo, que significó pasar después de la acusación penal, después de una investigación formalizada o desformalizada, después entró un juicio oral, dependiendo de los esquemas jurídicos, y a veces hay condena. Eso es el mecanismo de 4 pasos. La primera, entonces, la imputación desformalizada con un fiscal corrupto, un periodista, consiste en matar tu reputación, aislarte, paralizarte, que tu entorno desconfíe de ti. El paso 2 es la acusación penal, que no ocurrió en todos los casos. Y la tercera es el juicio, que ocurrió en el caso de Lula, en el caso mío, en el caso de Cristina. Y el cuarto es la condena, que ocurrió en el caso de Lula. Y está ocurriendo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó en Ecuador? Y aquí viene un poco por qué considero que Ecuador está, yo vengo del mundo de la dramaturgia, el clímax, o el anticlímax, según ustedes quieran definirlo, y es que no solamente ejecutaron los 4 pasos con Rafael Correa, paréntesis, cuyo gobierno duplicó el Producto Interno Bruto en 10 años, cuyo gobierno, se ha dicho hasta la saciedad, logró que un país inseguro se transformara en uno de los 5 países más seguros de América Latina, y si no del mundo, sino que además fueron por una condena en ausencia de Rafael Correa, además fueron por imputaciones no solamente al primer anillo de la Revolución Ciudadana, sino al segundo anillo. El padre de Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, expresidente de la Asamblea, fue arrestado por un supuesto caso, después por supuesto liberado, todo esto con gran publicidad, sino que además se fueron por el instrumento político. Imagínense que al PT de Brasil lo hubiesen disuelto. ¿Qué es lo que ocurrió en Ecuador? Fueron por el instrumento, ¿se entiende? O sea, no solamente el liderazgo, sino que también el partido político lo lograron paralizar y disolver. Como si fuera poco, en el caso de Jorge Glass se cumplen las 4 etapas. La primera, el asesinato de su reputación, la segunda es la acusación penal, la tercera es el juicio y la cuarta es la condena. Si no me equivoco, Sacha Llorenti es mucho más
preparado que yo, me lo contradirá o lo precisará. Él cumple más de la mitad de su condena, cumple con una condena injusta en un juicio sin las garantías procesales, se asila, visto que se publicita que lo van a arrestar nuevamente por otra causa, se asila en la Embajada de México, le otorga el asilo y, como lo dijo muy bien la rectora, se secuestra a Jorge Glass. Ahora, ¿qué ocurrió después de esto? Había un quinto paso que no conocíamos, que no ocurrió con el presidente Lula, que fue injustamente encarcelado. Es que además se tortura al preso. Se ha sometido a Jorge Glass a un tratamiento que ni siquiera un terrorista, siquiera un narcotraficante del más alto nivel tendría. Un dato que es reglamentario. No ha podido ver a su hijo menor de edad, porque menor de edad no puede entrar a la cárcel. Vive con condiciones carcelarias propias, como ya decía, de un terrorista de la máxima peligrosidad. Una persona que ya había cumplido, se había presentado a los tribunales una y otra vez y había cumplido una primera sentencia, por injusta que fuera, había decidido no asilarse. Pero además se le somete hoy día a condiciones carcelarias sin siquiera aceptar recursos que tienen otros presos que están en el mismo recinto penitenciario. Y se ha transformado en algo que nosotros no habíamos conocido al presidente Lula, en una herramienta electoral. El presidente Noboa ha transformado el encarcelamiento y la tortura a Jorge Glass en un elemento de campaña. Y ahí viene la complejidad. Y aquí voy cerrando. La primera, ¿cómo lograr que el caso de Jorge Glass salga de la campaña electoral? Todos los incentivos para el candidato Noboa, que ya no actúa como presidente, ni como jefe de Estado, ni jefe de gobierno, sino como candidato a presidente para su reelección en el mes de febrero, ya se volvió un elemento de campaña que le atrae atributos positivos. Y el punto es cómo quebrar eso. Que además de todos los esfuerzos que hace este comité que encabeza Sacha Llorenti, que yo acompaño con mucha humildad, que tiene que ver con paso a paso ante el derecho internacional o ante el derecho local, buscar mecanismos para terminar con la tortura a Jorge Glass. Me parece a mí que se agrega un elemento adicional que hace más complejo, y es que, y aquí cierro, si quisiéramos regular esto, todo lo que se ha discutido entre los juristas del Grupo de Puebla, en el grupo de juristas que se denomina CLAJUD, que no es un nombre muy atractivo, pero significa Centro Latinoamericano de la Justicia y la Democracia, CLAJUD, los clajudianos y clajudianas, o el Grupo de Puebla mismo, que son los grupos de líderes de 20 países, donde hay 66 líderes opositores o en el gobierno de esos 20 países, se ha discutido cómo regular y no hemos encontrado una verdadera fórmula. Una de ellas sería, se ha propuesto y no se ha acogido, una suerte de veda penal en año de elecciones. Otra, en el caso de Chile me parece más simple, en el caso nuestro es que los fiscales no tienen quien los fiscalice, no tienen jefe y pareciera que hay un problema con la norma. No es evidente. Otros, más bien intencionados, hablarán de formar mejor a los fiscales, otros de aplicar lo que se intentó en alguna legislación en algunos países, la sanción a la mentira en la prensa, buscar fórmula, pero el problema es que es extremadamente difícil la regulación contra esta instrumentalización del derecho con fines electorales. Cierro entonces diciendo que estamos en un tema complejo, no complicado, y mientras tanto tenemos a un hombre que no ha tenido acceso a las garantías mínimas procesales en cualquiera de otros países, que es Jorge Glass. Por eso es que agradezco mucho a la Universidad Nacional de Madres Plaza de Mayo organizar este encuentro digital, virtual, de apoyo a quien me parece a mí está padeciendo, ya lo he dicho 3 veces, lo repito una cuarta, porque viajé con Sacha Llorenti y no nos permitieron ingresar, a pesar de haber cumplido con los trámites administrativos que requería el gobierno y la reglamentación ecuatoriana. Fuimos hace 1 mes, 2 meses con Sacha Llorenti físicamente y yo he quedado muy impactado. Conocemos todas y todos a muchos casos terribles. Yo soy hijo de asesinados, sobrino de desaparecido, un hermano fue asesinado. Tengo el catálogo completo de la crueldad, pero debo decirle que lo de Jorge Glass me ha golpeado tanto o más de lo que yo mismo he vivido, porque es una tortura en vida en el 2024. Así es que toda mi solidaridad con este comité y mi apoyo. Muchísimas gracias, rectora. Traté de ser sintético y breve y propositivo. Besos y abrazos y venceremos. Gracias, gracias Marco. Bueno, voy a presentar entonces a Sacha Llorenti Solís, que es político, licenciado en Derecho, exministro del Estado Plurinacional Boliviano, fue el representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas y actualmente presidente del Comité por la Libertad de Jorge Glass. Gracias, doctor Llorenti.
Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todas. Muchas gracias a la rectora por su presentación. Quiero hacerles llegar un saludo fraterno desde La Paz. Agradecer a Adrián por todo el esfuerzo de organizar esta importante jornada y materializar esta iniciativa. Yo quiero, en primer lugar, hacer llegar mi entera solidaridad a la Universidad de Madres, pero al pueblo argentino en general, que está atravesando una situación terrible. Lamentablemente los monstruos del fascismo están despertando no solamente en nuestro continente, sino en otros lugares del mundo. Y creo que, como siempre, y aún más ahora, estos encuentros de solidaridad, de hermandad de la patria grande son importantes. Nos reúne hoy la vida, la libertad de una persona, de Jorge Glass, pero que además simboliza mucho para el Ecuador y para América Latina. Mi querido hermano Marco Enríquez ha hecho una excelente explicación del marco de lo que significa el lawfare en nuestra región. Como él también apuntaba, hemos visto muy de cerca la situación en el Ecuador en la reciente visita que hicimos a Guayaquil con el ánimo de visitar a Jorge. Yo voy a hacer un pequeño marco de en qué circunstancias se conforma el Comité Internacional, en qué etapa estamos ahora específicamente de la situación de Jorge, y me voy a permitir fraternalmente también hacer un llamado a que nos acompañen en los siguientes pasos que queremos desplegar. La noche del 5 de abril de este año, hace ya más de 6 meses, creo que el mundo se ha visto atónito lo que sucedía en inmediaciones de la Embajada de México en Quito. Un grupo armado irrumpió en la embajada, violando la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena de 1961, con el objetivo de secuestrar a una persona que estaba en esa sede diplomática en calidad de asilado diplomático. Me detengo un segundo en este hecho. Es decir, no existe precedente. Yo tomo nota del caso que describía Adrián, pero ni siquiera el caso del ataque a la embajada de Haití se puede comparar a lo que ha sucedido en esta oportunidad. Existen algunos casos en Uruguay también, cuando un grupo de militares irrumpe en una embajada para detener a una compañera, pero ninguno se asemeja a lo que ha pasado con la Embajada de México. Ni las dictaduras más horrendas, ni las de Pinochet, ni las de Videla, ni la de Banzer, ni la de Stroessner, se animaron a hacer lo que hizo Daniel Noboa, que fue un acto premeditado, organizado y ordenado desde la cabeza de la jefatura del Estado de una supuesta democracia para atacar territorio de otro país y secuestrar un asilado diplomático. El otro día conversábamos con un compañero que está en la defensa internacional de Jorge, y él hacía un pie de página muy importante. Ni siquiera en las invasiones hitlerianas a casi todos los países europeos se animaron a invadir embajadas. Ni en una situación tan horrenda como la Segunda Guerra Mundial se animaron a invadir embajadas. En América Latina y el Caribe no ha sucedido un hecho de esta naturaleza. Este es un ataque, una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. No solamente el atentado contra un individuo, contra una persona que ya de por sí es un hecho gravísimo, sino se trata de un atentado a la paz y a la seguridad internacionales. La violación de la Convención de Viena y también la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. El gobierno de Daniel Noboa intentó justificar la agresión a la embajada diciendo que la Convención de Caracas sobre asilo diplomático señala que ningún país puede encubrir delitos comunes sobre la base del asilo diplomático. Es esa misma convención la que señala que quien califica el estatus de asilado diplomático
es el país recipiente, es el país que ofrece, que otorga el asilo diplomático, en este caso México. Y México hizo conocer a la Cancillería ecuatoriana que Jorge Glass estaba en calidad de asilado diplomático, además en territorio mexicano. Los abogados decimos que a confesión de parte, relevo de pruebas, en una entrevista hecha a la revista El New Yorker, Daniel Noboa decía que el motivo de la invasión a la Embajada de México no fue otro que el referéndum que se realizara unas semanas después, y lo que ellos querían era, claro, tener más votos en ese referéndum, e interpretaban que un ataque a la embajada iba a hacer aparecer a Noboa como un hombre fuerte, que resuelve los problemas y que no le interesa nada más que luchar contra la corrupción. Entonces, está la violación sistemática al derecho internacional, están los motivos, está la confesión del propio presidente Noboa, quien afirmó que él fue el quien dio la orden. Ahora, México presentó una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia. Esa es una de las acciones que se está llevando adelante en el marco del derecho internacional, pero solamente sobre el tema de la invasión a la embajada mexicana, y paralelamente tanto el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano de derechos humanos están viendo lo relacionado específicamente con la integridad personal y la vida de Jorge Glass. Quiero hacer énfasis en qué momento estamos ahora. La vida de Jorge Glass, y esta no es una exageración, lo hemos visto personalmente con Marco, hemos conversado con su madre, hemos conversado con los médicos que lo atienden. La vida de Jorge Glass está en peligro. ¿Sí? Él está en una cárcel de máxima seguridad y hasta hace unas 3 semanas aproximadamente le recetaban 40 pastillas para que él pueda consumirlas cada día. 40 pastillas para contener su ánimo, por supuesto, la depresión crónica en la que se encuentra, pero esas 40 pastillas, según los informes médicos, nos señalan que le provocan incluso consecuencias contradictorias. Él tiene insomnio, pero al mismo tiempo está somnoliente, es decir, está aturdido, tiene alucinaciones, es decir, una situación absolutamente preocupante. Él intentó suicidarse, tomó decenas de pastillas hace 2 o 3 meses, lo salvaron de milagro, pero además de esa situación, él inició una huelga de hambre que duró mucho tiempo ante la desesperación por la injusticia que se comete en contra de él. Ahora, y creo que este es digamos, la parte que considero más importante de esta corta intervención, es que el lunes 28 de octubre, finalmente visitará el Ecuador una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el lunes 28, para verificar si es que se reúnen las condiciones para cumplirlo con lo que pidió el comité y pidió la defensa de Jorge Glass, que es que se amplíen las medidas cautelares que tiene Jorge Glass. ¿Sí? Lo que estamos pidiendo es que se amplíen esas medidas cautelares. Existen muchas posibilidades allá. Obviamente, desde que la propia comisión determine que él salga de la cárcel y tenga algún tipo de condición domiciliaria de privación de libertad, pero lo que nuestro objetivo final, el objetivo final del comité, es que se le respete el estatus de asilado diplomático, que se le otorgue el salvoconducto que pidió reiteradamente México, en este caso a través de la Embajada de Suiza, debido a que rompieron relaciones diplomáticas, y así se pueda garantizar su vida y se le respete el derecho que tiene a la libertad irrestricta. Marco ya hizo
un muy buen recuento sobre los casos que incluso inventados en contra de Jorge. Nosotros que hemos revisado cada uno de ellos, vemos que no existe ningún argumento legal para mantenerlo en las condiciones en las que está, más aún en su calidad de asilado diplomático. ¿Qué está detrás de todo esto? El escarnio en contra de Jorge Glass, que simboliza los mejores años de la Revolución Ciudadana presidida por Rafael Correa. Es decir, en el cuerpo de Jorge Glass pretenden estigmatizar, escarmentar a todo un proceso político. Es por eso que Jorge Glass es ahora un rehén de los intereses políticos del gobierno de Daniel Noboa. Y hay que recordar también que en febrero del próximo año, a pocas semanas de ahora, se realizarán elecciones nacionales en el Ecuador. Y por tanto, Daniel Noboa utiliza a Jorge Glass como un rehén político, como un escudo humano para sus ambiciones de reelección. Ese es el objetivo final político por el que Jorge Glass está ahora injustamente preso. Muchísimas gracias por su atención, su solidaridad y disculpen por haberme extendido. No, por favor, Sacha, muchísimas gracias. La extensión es lo de menos. Tenés todo el tiempo del mundo. Ahí Cristina está levantando la mano, así que adelante, Cristina. Yo quería saber, porque esto lo desconozco, tengo entendido que Glass se nacionalizó alemán. Si el país, si Alemania no está haciendo algo justamente también por su libertad, porque hasta ahora sabemos de la buena voluntad de México, ¿no es así? Pero si él tiene doble nacionalidad, ¿qué pasa con Alemania? Bueno, sí, perdón que tomé la palabra, Cristina. Sí, Jorge Glass tiene nacionalidad además alemana. El cónsul allá en el Ecuador hizo un par de gestiones, pero estamos insistiendo también a través de distintos contactos en Alemania. Pensamos que Alemania y la Unión Europea en general deberían tomar una participación más protagónica en el caso de Jorge Glass. Tenemos el apoyo de, por ejemplo, la parlamentaria europea Irene Montero, quien ha estado movilizándose muy activamente desde allá. Entonces, además, solicitando que se aplique la cláusula de respeto a los derechos humanos en el acuerdo que tiene Ecuador con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre estas dos instancias. Entonces, sí, es decir, nos gustaría que Alemania hiciera mucho más en este tema. Muchas gracias, Sasha. Yo también quería hacer una pregunta, pero primero estaba Liliana Lisanti y después te pregunto yo. Liliana, adelante. Pregunta. Lo que sí pido, por favor, que las preguntas sean concretas, dirigidas a cualquiera de las dos personas que están como ponentes. Me estoy enterando de los detalles de lo que está pasando con Jorge Glass y realmente es impactante. Más que pregunta, yo aparte de ser egresada de Madres, estoy cursando la carrera de Ciencias Políticas y también desde ese lado, como alumna, y con todo lo que está pasando, queremos darle el apoyo irrestricto a Jorge Glass y bueno, también apuntalarlo en lo que se puede hacer, ¿no? Apoyamos 100% la postura de Madres y con Cristina al frente, con Cristina Camaño, y agradecemos la información que nos están dando. No es una pregunta, es un apretón de manos desde acá, desde Buenos Aires. Gracias, Lili, muy amable. Bueno, yo sí tengo una pregunta concreta, porque hay algo que a mí al menos me preocupa muchísimo, y lo señaló Marco y lo señalaste vos, Sacha, que en este momento pareciera ser un plus a favor de Noboa que alguien esté viendo vulnerados sus derechos humanos. Nuestra Universidad Nacional tiene una perspectiva en todas sus carreras, una perspectiva de abordaje de derechos humanos. Es decir, tiene historia como todas las carreras de todas las universidades, pero aparte
la carrera de historia tiene un abordaje particular que tiene una perspectiva desde derechos humanos. Y así en todas las carreras. Yo hablo de historia porque cursé historia y soy docente de historia de esta casa de estudios. Ahora, ¿cuál es el plus que tiene para Noboa que se estén vulnerando de esta manera los derechos de Jorge Glass primero? ¿Y cómo se puede rebatir o cómo se puede dar debate en una sociedad que pareciera ser que la crueldad es un superávit? Marco. No, a ver, yo creo que en América Latina y el Caribe tenemos una gran demanda de autoridad, de orden, un poco el lema de Brasil, orden y progreso. Estamos en un contexto en que la agenda de la distribución, la agenda de la justicia social está subordinada a la gran demanda de orden. Ecuador conoce hoy una crisis de seguridad muy aguda, Chile también, por dar un ejemplo, y liderazgos que representan la autoridad, le hace el autoritarismo, que pongan orden, son muy competitivos, sino ganadores. Y creo que lo que logra Noboa es inscribir a Jorge Glass en su lucha contra el crimen organizado. Y le sale muy barato, porque como Jorge Glass fue vicepresidente de un proyecto político con clara identidad progresista, elige un adversario sobre quien pesan además condenas por supuestos casos de corrupción. Entonces, es una ganancia de un atajo electoral muy atractivo, visto desde la lógica de quien cree que el orden se representa desde la autoridad y no desde la justicia social. Creo que hay una ofensiva de la derecha muy exitosa en esa materia. Por eso es que en Brasil eligieron de manera corrompida, pero lo eligieron de manera torcida a un ex militar, Bolsonaro. Por eso es que en Chile, admiradores de la dictadura autoritaria de Pinochet están hoy día en las encuestas muy disparados. Por eso es que Argentina, no es el yo quien se los va a decir a ustedes, tienen un presidente que está todo día en la narrativa de ordenar el país después del caos peronista. Creo que Noboa se inscribe en esa estrategia que tiene un electorado que empieza a despreciar el Estado de Derecho, siente que el Estado de Derecho es también una burocracia que ampara la desigualdad, su pobreza, su fracaso, y que un líder autoritario, ordenador, es muy atractivo. Y Jorge, lamentablemente, entró, a mi juicio, en un checklist de los tips comunicacionales diarios del presidente Noboa, que actúa en eso sin apego al derecho, etc. Pero me parece eso es lo primero. Y después, creo que la dificultad lo decía, del lawfare, es que en la etapa 1 del lawfare, que es matar tu reputación, tiene un éxito inmediato y es muy difícil de revertir. El presidente Lula, que fue injustamente acusado, injustamente condenado, al día de hoy también enfrenta en su propio país un recuerdo de que estuvo vinculado a un caso muy difícil, que fue el Lavallato. Lo vivo yo mismo en Chile, en que de eso se trata el lawfare, de que existe una mácula, una cicatriz que te va a acompañar en toda tu carrera política. La sospecha de que si eres inocente porque te compraste a los jueces, si estuviste acusado que algo hubo. Y creo que ese es el problema. Por eso es que es tan jodido, es tan dramático el lawfare, porque en su etapa inicial logra el 90% de sus resultados. La cárcel puede ser, como en el caso de Lula, fue clave para permitir que Bolsonaro fuera presidente, pero a veces puedes fusilar la reputación de alguien y da un poco lo mismo si va preso o no, si ya está de algún modo electoralmente golpeado de manera muy fuerte. Entonces creo que el contraataque de esto es, a mi juicio, actuar en modo frecuencia, repetir, ganar en las instancias judiciales, y una estrategia que yo creo que no usamos lo suficiente en el mundo progresista, que es la confrontación. Creo que el deber es confrontar muy duramente, ¿vale? Es decir, no es decir que Noboa no respeta el derecho, es decir que actúa como dictador. Sacha lo decía al pasar, yo lo dije en Ecuador, pero lo repito, nunca recurro a mi biografía, pero yo estuve preso en una embajada, y nunca Pinochet se le ocurrió secuestrarme, era el hijo del hombre más buscado del país, nunca estuvo de cerca, el temor de que entrara en la embajada, nunca. Pinochet, que es el dictador más sanguinario que hayamos tenido en la historia de Chile, nunca invadió una embajada. Entonces creo que la confrontación con Noboa es fundamental. Y yo creo que parte de nuestra dificultad en los procesos que estamos enfrentando de debate político, judicial, es no confrontar. Creo que hay que confrontar con mucha severidad, al mismo nivel que él. Como nos tilda a Milei de degenerados fiscales, bueno, yo lo considero un pedófilo en economía. Después uno podría, en materia de derecho, ser unos violadores del derecho, unos pedófilos del derecho. Creo que hay que llegar muy lejos para ser audible. Estamos en un mundo de mucho ruido y poca información. Y en ese ruido requiere aceptar la regla.
de la confrontación en esta materia. Cierro, eso sí, no quiero olvidar a Matías Capeluto, que ha jugado un rol clave en articular la defensa de Jorge Glass. Aprovecho, sé que está viendo este Zoom, y saludo a Matías, que sabemos con Sacha su rol imprescindible y su capacidad de articulación y eficiencia. Así que un abrazo. Aquí te vi, Matías. Pensé que estabas en un vehículo escuchando. Un abrazo a todas y a todos. Sí, aprovecho para darle la palabra a Matías. Matías Capeluto es coordinador operativo del Grupo de Puebla y muy cercano también a la universidad, así que gracias por estar, por haber articulado con Sacha y Marco para este encuentro, y tener la palabra, Matías. Gracias Adrián, y un saludo a todos y todas, lindo verlos. No, quizás agrego un punto más a lo que estaba diciendo Marco, que me parece fundamental para pensar nosotros qué hacemos. Nosotros es cada uno desde su individualidad y después en los grupos en los cuales pertenece para poder confrontar a todos estos procesos. Porque la persecución a Glass, a Correa, a Cristina, a Lula, en el caso de Ecuador es evidente que la persecución de estas personas llevó a que algunos se tuvieran que exiliar, otros están presos, ya pasaron 3 presidentes en Ecuador, y Ecuador se convirtió en uno de los países más inseguros de América Latina, una crisis económica fenomenal, destruyeron el legado de Rafael Correa. Lo mismo pasó con Lula, cuando Lula cae preso, que por suerte pudo salir, el pueblo pudo votarlo, y cuando uno encuentra la boleta de Lula en Brasil, la gente va y lo vota sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo hacemos para defendernos nosotros de estos lugares? ¿Y cómo hacemos nosotros desde la universidad, por ejemplo, para salir a confrontar esta batalla que tenemos, que no son batallas individuales contra personas, sino que es contra nosotros mismos? Entonces, ahí complemento y apoyo lo que estaba diciendo Marco, de que tenemos que animarnos a confrontar en la manera que confrontan ellos. Hay que ir con todos. Ya no nos queda nada. Ni hablar del caso Argentina, ¿no? Quieren cerrar las universidades. Si ellos no se atreven a pensar, si a ellos no les gusta pensar, si no les gusta estudiar, es un problema de ellos. Lo que nosotros tenemos que salir a hacer es lo que se está haciendo hoy. Hoy lo que pasó en Plaza de Mayo, Sacha, Marco, no sé si lo habrán visto, pero hoy el presidente Milei salió al balcón a saludar, que lo hace regularmente, y es la primera vez que se encuentra con insultos. Eran todos estudiantes universitarios que lo insultaron y se tuvo que esconder. Entonces, me parece que el llamado es, más allá de las individualidades, más allá de el horror que está viviendo Glass, el llamado es, tenemos que salir a confrontar porque vienen por nosotros. No van por Glass, no van por Cristina, no van por Marco, van por nosotros. Entonces me parece que eso es lo que nos tiene que hacer llamar a que basta. Tenemos que expresar el hartazgo ante esta situación. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta puntual, Emilio, adelante. Emilio Tadei es docente de nuestra casa de estudios también, así que bienvenido y gracias, Emilio, adelante. Emilio. Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Adrián, y bueno, agradecer a nuestra rectora Cristina y a Marco y a Sacha por los valiosos aportes. Yo, más que una pregunta, y disculpen, no quiero meterme de lleno dando continuidad un poco a la reflexión de Marco recién y de Matías, me parece también, respecto a, digamos, qué hacer, qué estrategia adoptar. Y yo creo que acá hay una cuestión que es importante tener presente. Hace unos años escribí un artículo que se llama El Poder Judicial y la reconfiguración neoliberal del Estado bajo el macrismo en la Argentina. Y yo creo, no voy a ser muy extenso, pero lo que creo es que todavía el progresismo, en gran parte estamos viviendo bajo la creencia de que seguimos compartiendo un concepto de Estado de Derecho con los neoliberales y la extrema derecha. Y yo creo que en la actual coyuntura aparece claro, ¿no?, que los gobiernos autoritarios de extrema derecha que hoy tenemos en América Latina y en el resto del mundo también, pero en el caso latinoamericano, vienen a intentar modificar de cuajo el concepto de Estado de Derecho en la perspectiva neoliberal, que supone, y esto me parece que es importante, una inversión del principio liberal del Estado de Derecho. ¿Qué quiero decir con esto?
Y el caso del gobierno de Milei es muy claro. Supone luchar y lograr la primacía del derecho privado sobre el derecho público. Ese es el sentido profundo del Estado de Derecho, del rule of law para los neoliberales, ya lo decía Hayek. Entonces, y con esto termino, me parece que obviamente, digamos, el no abandono de una estrategia jurídica es sumamente importante, sabiendo las limitaciones que hoy en la actual ofensiva neoliberal, autoritaria y de extrema derecha tiene esa estrategia. Y creo que lo más importante es esto que decía Marco y que ratificaba Matías, es la necesidad de entender que sin confrontación, creo que hay que hacerlo de forma inteligente, porque las lógicas represivas, y el caso lamentable de Jorge Glass lo pone de manifiesto, pero en la Argentina lo estamos viviendo, las lógicas represivas se están profundizando y están adquiriendo, digamos, un tinte neofascista muy claro. Pero me parece que es importante desde el punto de vista conceptual poder entender esta cuestión, porque si no vamos a seguir, digamos, creyendo que hay un principio del Estado de Derecho que todavía es fundante de una lógica democrática, y estos sujetos, estas fuerzas, estas clases dominantes de América Latina, está claro para mí, por lo menos modestamente, que ya están un paso más allá. Entonces, simplemente me parece que el tema de la discusión sobre las formas de confrontación, la posibilidad de reconstruir las fuerzas progresistas en América Latina, hoy me parece que hace inevitable un debate sobre las formas de confrontación política, y que obviamente no tienen que ser ingenuas. Muchas gracias, Emilio. Bueno, compañeros, compañeras, ahí está, Cristina, adelante, adelante. Bueno, supongo que vas a cerrar vos y que ibas a hacer eso, pero yo quería agradecer muy puntualmente y además coincidir mucho con todo lo que se dijo, porque yo creo que además se inició ya hace unos años el tema del lawfare, ¿no? Que lo vivieron toda Latinoamérica, toda la Latinoamérica progresista se tuvo que enfrentar al lawfare de alguna manera. Y eso ahora me parece que el siguiente paso son los discursos de odio y la violencia política. O sea, ya no basta con, como bien dijo Marco, yo tengo un libro sobre el lawfare, escribió un montón y Marco en 5 puntos describió perfectamente cada una de las situaciones que se dan, ¿no? Y sobre todo esto, que la primera es la más importante, que es cuando un fiscal tiene a su periodista amigo, o a veces también en Argentina se dio un servicio de inteligencia con un periodista amigo que sale a destruir a un político. Y después eso cómo va increciendo y bueno, esto de que te hacen la causa, y la causa además nunca la cierran, por lo menos en Argentina, la causa está ahí latente. Ya saben que eso no va a prosperar, que no hay delito, pero la causa sigue ahí. Ante cualquier situación, la desempolvan un poquito y otra vez volvemos al ruedo, ¿no? Pero ahora a eso me parece que se le suma estos discursos de odio y la violencia política que, por ejemplo, en nuestro país fue con la tentativa de asesinato de, en ese momento, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y ahora con los discursos que hace el fascista del presidente, en donde todo el tiempo insulta permanentemente. En la época del lawfare, digamos que no se daba además eso. Eso fue, me parece que post pandemia. Y es muy preocupante también, porque justamente genera una violencia simbólica y unos discursos dirigidos a una persona o grupos de personas en donde se sienten totalmente afectados, ¿no? Creo que eso va a ser también el próximo tema que vamos a tener que encarar, el lawfare y
esto que estamos hablando del discurso de odio. Pero bueno, eso vamos a hacer otra reunión hoy. El tema era Jorge Glass, la verdad que me preocupa un montón. Yo estuve en fin del 2022 en la provincia del Chaco con Rafael Correa y Galo, el que había sido el procurador de Rafael Correa, y realmente contó en ese momento situaciones tremendas que ya estaba viviendo Jorge Glass. Y ya pasaron 2 años, ¿no? Estamos a disposición, nos encantaría que podamos ser parte de este movimiento, de esta solidaridad a Jorge Glass, y ya digo, que nos tengan en cuenta porque también la universidad está para eso. Así que muchísimas gracias, tanto Sacha como Marco, les agradezco un montón este encuentro internacional, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, a vos. Bueno, ¿qué más decirle, compañeros? Primero, incitarlos a la rebeldía, no nos dejemos ganar ahí por la desazón, por los malos momentos que nos quieren sumir en la depresión y la tristeza. No nos van a vencer, estamos a disposición, Sacha, Marco, para, como dijo Cristina, que la universidad tiene que ser punta de lanza, es nuestra obligación, ¿sí? Ponernos a pensar formas novedosas y quizás más radicales, no radicales del Partido Radical de Argentina, sino radicales en cuanto a la potencia, para poder debatir y dar discusión a esta lógica y ética de la crueldad que tienen algunos gobiernos de la región. Así que si quieren agregar algo para cerrar, cerramos y a disposición, Sachi y Marco. Yo muy brevemente agradecerles por este espacio y recordarles que quiero plantearles un par de tareas muy concretas. La primera es para el lunes 28. A través de Adrián les haré llegar las acciones que estamos llevando adelante. Estamos haciendo una vigilia para ese día, que es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guayaquil. Cualquier mensaje que se haga, que se lo haga etiquetando a la Comisión Interamericana, nuestro objetivo es aliviar por lo menos un poco la grave situación que atraviesa Jorge. La segunda acción muy concreta tiene que ver con el hecho de que estamos circulando una carta, también con el apoyo de Marco y de Matías, una carta dirigida a los cancilleres de lo que se llama este foro, el Foro Iberoamericano. Se va a llevar adelante se está convocando una cumbre iberoamericana en noviembre en el Ecuador. Y creemos que es absolutamente contradictorio llevar adelante una cumbre de esta naturaleza, enarbolando los principios del derecho internacional o de la multilateralidad, en el país que ha hecho trizas con dos de los pilares más esenciales de las relaciones diplomáticas. Nada más. Muchísimas gracias otra vez y un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias, Sacha. Y bueno, a disposición, claro, el 28 ahí estaremos el lunes firme para difundir y a disposición. Marco, ¿algo para cerrar? Felicitar a la universidad. Creo que fuera de las universidades por ahora hay pocas ideas y que es tarea del mundo universitario trabajar conceptos. Creo que afuera hay mucha acción pero pocas ideas. Estamos vacíos de ideas. Entonces creo que la academia y el mundo universitario tienen un desafío, que es colaborar también al pensamiento crítico. Y en materia de lawfare, la denuncia la haremos todos los que estamos aquí y la hacen juristas, militantes, activistas, pero claramente no alcanza. La pregunta es pensar de otra manera, otros conceptos, otros caminos que respondan a la pregunta que creo que formulaste tú mismo, que es muy buena, y es ¿y cómo se logra separar de la batalla electoral y política el respeto al derecho? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería el camino? La confrontación es un mecanismo, no es una idea, es una manera de dialogar. Me parece a mí que todavía estamos pobres de ideas y estuvimos muy ricos en la idea, pero creo que la derecha ha entendido bien de que tiene que recuperar terreno y ha instalado ideas primitivas del siglo XVIII, diríamos que son burdas, patéticas, pero son ideas de sentido común para algunos, para nosotros son barbarie, pero esa barbarie hoy día
o gana elecciones o tiene el 40% de los votos. La pregunta es nosotros cómo enfrentamos con ideas, no digo nuevas porque no creo en la novedad, para eso están los yogurtos, creo más bien en ideas sustantivas que sean iluminadoras, que inspiren, que articulen y que activen. Un beso y un abrazo y felicitaciones a ustedes por organizar este encuentro. Un beso y abrazo y todo el apoyo a Sacha que encabeza junto a Matías Capeluto en la defensa y la denuncia a Jorge Glass. Yo me inscribo como un militante escandalizado. Un abrazo. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Abrazo acá a toda nuestra América y gracias a todas y todos por haber venido. Estamos viéndonos en la próxima. Hasta luego.